Primera de Corintios, capítulo 12, vamos a tener ahí una lectura en la palabra del Señor sobre el tema que estamos tratando en estos días, el tema de los dones espirituales. Primera de Corintios, vamos al capítulo 12, empezando en el versículo 4. Primera de Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Veamos hasta ahí la palabra del Señor. Estamos estudiando los dones del Espíritu Santo, ya llevamos varios domingos con este tema. Hoy voy a intentar tocar uno de los dones, o del grupo de dones que tiene que ver aún con la enseñanza. Y voy a usar tres palabras: la palabra conocimiento, la palabra sabiduría y por último la palabra discernimiento. Sabiduría, conocimiento y discernimiento. Aquí en Corintios, en este pasaje que hemos leído, menciona estos dones: el don de ciencia, el don de sabiduría y el don de discernimiento de espíritu. Entendemos por la palabra del Señor que esto eran capacidades que el Espíritu Santo daba a los creyentes para ejercer una función, un ministerio, un servicio. Y hemos estado viendo cómo esos dones no es que residan en la persona en sí mismo, ¿me entendéis? No es que yo tenga, no sé, el don de evangelismo siempre está ahí conmigo en todo lo que hago. No, en el momento en que el Espíritu Santo quiere usar ese don se manifiesta. Vemos esto así, que el don es el Espíritu obrando a través de la persona. Eso es una cosa importante. Otra cosa que estamos viendo es que algunos de los dones que el Espíritu dio a los creyentes fueron especialmente en ese momento en que la palabra de Dios no estaba completa. La revelación no estaba completa. Y era necesario que el Espíritu se manifestara en la primera época de la iglesia para ir estableciendo la iglesia primitiva y dando la revelación completa. Cuando el libro de Apocalipsis quedó sellado, la Biblia es clara: no añadirás a este libro, no sacarás de este libro. Así que no creemos nosotros hoy en nuevas revelaciones o en nueva información. La información que necesitamos saber la tenemos en la Biblia. Y es nuestro deber creerla y predicarla. Hoy hablaremos de estas palabras: sabiduría, conocimiento y discernimiento. Y la primera cosa que me llama la atención es que son definidas como dones espirituales, y veremos lo que eso implica. Pero a la vez, cada creyente debe tener estas tres cosas: sabiduría, conocimiento y discernimiento. Así que vamos a ver por una parte lo que es el don, pero lo otro lo que es la necesidad del creyente. Vamos a ponernos el cinturón de seguridad porque vamos a volar hoy, esta mañana. En primer lugar, el don de sabiduría, mencionado aquí en el pasaje que hemos leído. Bien claro dice: porque el versículo 8 es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Me dicen los comentaristas que es difícil definir este don, y es difícil porque tenemos que entender lo que se está refiriendo palabra de sabiduría. Salomón, recordad bien, en el Antiguo Testamento, pidió a Dios sabiduría. Yo creo que es una de las mayores necesidades del creyente: ser sabio, tener ese discernimiento, esa sabiduría de Dios para hacer y cumplir la voluntad de Dios. Es muy, muy importante. A la vez, al mismo tiempo, parece que había un don que Dios daba en la iglesia para poder llevar a cabo la revelación dada por Dios en ese momento.
¿Cómo lo sabemos? Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 2. En 1 Corintios, capítulo 2 y versículo 6. 1 Corintios 2, 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, fijaros en esto, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que la aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, es interesante estos versículos. Fijaros que está en la introducción de la carta a Corinto. Y lo que Pablo está diciendo a esa iglesia es, hermanos, ahora nosotros estamos recibiendo los misterios de la gracia de Dios. Aquello que había sido oculto, que no sabíamos, está siendo manifestado. El misterio de Dios, grande es el misterio de la piedad. Jesucristo ha sido manifestado en carne. Así que Pablo estaba ahora recibiendo esa revelación de Dios, esa sabiduría de Dios. Por eso cuando llega al capítulo 12, habla de la palabra de sabiduría. Y uniendo a estas dos verdades, creemos que la palabra de sabiduría era especialmente manifestado a través de los apóstoles, que estaban dando a la iglesia la revelación de Dios. ¿Me seguís en este punto? Era esa capacidad que el Espíritu les estaba dando de manifestar cosas que Dios estaba revelando y que luego fueron escritas en el Nuevo Testamento. Así que la palabra de sabiduría se puede resumir, y esto lo hacen algunos escritores conservadores, como la totalidad de la doctrina nuevo testamentaria, como la totalidad de la revelación, y que era específicamente dado a los apóstoles y a los profetas. Es interesante esto. Dice que son los dones fundacionales. Esa palabra en inglés suena bien, en castellano suena rara, es decir, del fundamento. Eran esos dones primeros que el Espíritu estaba dando hasta que toda la revelación de Dios fuera dada. Bien, eso sería en cuanto a el don o al don de sabiduría, de palabra de sabiduría. Luego, para terminar el mensaje en mis últimos minutos, daré una aplicación de la sabiduría al creyente. Pero primeramente definamos ese don. El don de sabiduría era la capacidad que Dios daba a los apóstoles y a los profetas que había en ese momento para dar la revelación de Dios, los misterios de Dios. En segundo lugar, tenemos otro don, la palabra de ciencia, también mencionado aquí en 1 Corintios capítulo 12. Una vez más nos encontramos con una dificultad. La palabra de ciencia según el mismo Espíritu, versículo 8. La dificultad básica está en el hecho de que no sabemos bien cómo funcionaba este don. Tenemos algunos datos, y vamos al capítulo 13, 1 Corintios 13 y versículo 2. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, y fijaros, y toda ciencia, es la misma palabra. Y después, versículo 8 y 9 de este capítulo 13, 1 Corintios 13, 8, el amor nunca deja de ser. Y mirad esto, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque, en parte, versículo 9, conocemos, en parte, profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
Hay solamente entonces unas pistas en cuanto a este don. Y las pistas nos señalan que las palabras usadas para describirlo nos animan a preguntarnos qué conocían, o sea, qué sabían los creyentes que tenían este don. Los que tenían el don de ciencia, ¿qué sabían que los demás no sabían? Esa es una pregunta que nos podemos formular. Otra pregunta es que cada uno de los 4 versículos donde se cita, aparece también el don de profecía. ¿Lo habéis notado? Por lo tanto, es posible que el don de ciencia y el don de profecía estuvieran vinculados de alguna manera. En tercer lugar, en 1 Corintios 13:9, lo que hemos leído, es que los dones citados son los de profecía y ciencia, y dice, acabarán. Entonces, ¿qué es el don de la palabra de ciencia? Bueno, en base a lo que disponemos, en base a las observaciones que hemos hecho, el don de palabra de ciencia podría haber sido la responsabilidad especial que el Espíritu Santo concedía a algunos miembros del cuerpo de Cristo a entender de forma sobrenatural la revelación de Dios, dada a través de sus profetas. Era la capacidad que el Espíritu Santo daba, no solo mental, sino espiritual, de entender esa revelación que estaba siendo transmitida en esos mismos momentos. Los profetas antiguo-testamentarios enviaban el mensaje de Dios que Dios les había revelado. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, encontramos profetas que están dando esa revelación. Pero ahora hay unos hermanos que están escuchando esa revelación, entendiéndola también y enseñándola a los demás. Es interesante este punto. Los dones no funcionan por sí solos. Funcionan en el cuerpo de Cristo y en colaboración con otros dones. Si uno, en el Nuevo Testamento, si uno hablaba en lenguas, tenía que haber alguien que lo interpretara. Funcionaban juntos. Si no, mejor que callara, porque si no había nadie que interpretara, a lo mejor hablaba maravillas, pero nadie se enteraba. Así que de esta manera nos muestra la misma unidad entre el don de profecía de alguien que está diciendo, Dios me ha revelado y voy a enseñar a la iglesia primitiva, lo que Dios me ha enseñado. A lo mejor el apóstol Pablo, como bien nos dice en sus epístolas, estaba hablando de esos misterios de Dios. Pero había alguien ahí que tenía ese don de ciencia, ese don de entender lo que Pablo decía y poder comunicarlo a otros. Creemos que ese era el don de ciencia. De alguna manera, algunos escritores incluso lo ponen con el don de sabiduría. Ambos, era ese discernimiento. Pero según también lo que vemos, estos dones se usaron en el primer siglo de la iglesia, en el fundamento, hasta que la iglesia recibió toda la revelación de Dios. Todo el Nuevo Testamento fue sellado y cerrado, y esos dones ya no fueron necesarios. Ahora será el don de maestro quien enseñe la revelación escrita. ¿Me seguís? Yo sé que esto es complicado, pero intentamos ver lo que la palabra del Señor dice. Ahora, a la vez, todo creyente necesita conocimiento. Y hablaré de esto. Pero hemos distinguido lo que es el don de conocimiento o el don de ciencia, y hemos definido lo que es el don de sabiduría. Por último, el tercer don mencionado es el don de discernimiento de espíritus. Un don también que se cita solo en una vez. En versículo 12, capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Es interesante porque de la lista de los dones aparece aquí en esta lista. Y no dice discernimiento de espíritu, dice discernimiento de espíritus, en plural. ¿Por qué? No lo sé. O sea, quiero ser sincero con vosotros. Hay cosas de la Biblia que no sabemos. Y ser sincero es decir, pues no sé, puedo tener una idea que me va a ayudar. Pero hay cosas en la Biblia que el Señor no nos ha revelado. Y si no nos las ha revelado, ¿para qué preocuparse? De hecho, no me asusta lo que no sé de Dios. Me asusta lo que sé de Dios. Porque lo que sé de Dios y de su revelación ya me pone delante de Dios con una gran responsabilidad. Así que si hay cosas de Dios que no sé, no me preocupan las que sé.
Y aquí en el don del discernimiento de espíritus, una vez más, según qué comentaristas tomas, según qué libros lees, te va a dar una definición u otra. Y tal vez ahí es donde está el problema a la hora de enseñar los dones. Es cómo definimos los dones. Porque según nuestra definición del don, así va a dirigirse nuestra interpretación o nuestra doctrina. En los escritores conservadores dicen que si nos ceñimos al significado de estas palabras, de las palabras clave, discernimiento del espíritu, cabe la posibilidad de que este don se trate de la responsabilidad de distinguir entre las obras producidas por el Espíritu Santo y las que son demoníacas en su origen. Es decir, en ese momento, en la iglesia de Corinto, alguien se levanta y dice: yo tengo una revelación del Espíritu, y empieza a hablar. Y no es una revelación del Espíritu, es una revelación de los espíritus caídos, de los demonios. Y el que tenía el discernimiento de espíritus decía: no, un momento, eso no proviene de Dios. Esa revelación que tú estás dando no es conforme a la revelación de Dios. Y discernía que esos espíritus eran espíritus caídos, espíritus endemoniados. Así y de esta manera la iglesia era protegida de falsas enseñanzas, de lobos rapaces. Tendrían los creyentes que tenían esa responsabilidad específica de probar los espíritus, de saber si eso venía de Dios o no venía de Dios. ¿Y cómo pasó a la iglesia primitiva? ¿Cesó ahí? ¿No cesó? Una vez más nos encontramos aquí con dos factores. La primera, si la revelación está completa, es decir, si ya tenemos toda la revelación, entonces este don ya no sería necesario. Vamos a ponerlo así. Sin embargo, sí que es necesario discernir el espíritu o los espíritus de las personas. Y por eso aquí hay dos opiniones diferentes. Unos que dicen: no, este don ya no existe. Y otros que dicen: sí que existe, pero ahora ya no tiene que ver con la revelación de Dios, porque Dios ya nos ha dado la revelación, sino tiene que ver con la capacidad que algunos creyentes tienen de percibir si una persona viene de Dios o no viene, si una persona es salva o no es salva. Ahora, yo quiero ser cuidadoso y una vez más os digo lo que sé y lo que no sé, porque en este tema de los dones hay mucha variedad de opinión y ya os lo digo, uno lee un libro, lo sabe todo, lee 100 y no sabe nada, y pasa eso. Hay también una postura en mí. Yo soy dispensacionalista, creo que a veces lo he mencionado. No interpreto la Biblia según siguiendo la teología del pacto, sino siguiendo los principios hermenéuticos de interpretación dispensacionalista. Es decir, creo que hay una diferencia grande entre Israel y la Iglesia, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero a la vez, una de mis críticas hacia el dispensacionalismo es que lo pone todo en cajas y pone todo en rayas. Y creo que realmente cuando tratas las cosas de Dios o de Dios mismo no lo puedes encajar y poner en cajas. De hecho, la Biblia es, en inglés suena muy bonito, an unfolding revelation. Una revelación que se va desplegando. Es una continuidad desde el Antiguo Testamento al Nuevo. Tenemos, por así decirlo, un abanico que está cerrado, hace ¡plum! ¿Verdad que sí? Y ves ahí todo la revelación de Dios. Y en esa revelación, como en una especie de fibra, va todo unido, va todo junto. No puedes cortarlo y separarlo y decir esto ahí y esto allá, sino que cuando Dios obra, lo hace con un propósito eterno, aún fuera del tiempo. Por eso en los dones, yo creo que hay ciertos dones, sin duda alguna, que han sido del inicio de la iglesia, del fundamento de la iglesia, que ya no son necesarios. Pero hay otros dones que continúan y que el Espíritu puede usar cuando Él quiera y como Él quiera y con el que quiera. Porque no podemos poner a Dios en un cajón. Me asombra incluso, y es una observación que hago, cómo Dios pudo usar al profeta Baal. ¿Recordad? Baal, ¿qué digo? Balaam, a la burra de Balaam. ¿Recordáis la historia? ¿Cómo le cambió? Bueno, eso me asombra cómo utilizó a Balaam para sus propósitos. Lo que me asombra más es cómo usó a la burra de Balaam.
Eso sí que es asombroso. Dios usó un burro. ¿Y cuántas veces me pregunto en el ministerio que Dios sigue usando burros? Y con cariño lo digo. Porque Dios es quien lleva la gloria, no nosotros. Así que este don de discernimiento de espíritus me queda un poco dudoso. Si realmente cerró, si lo interpretamos de esa manera, que es simplemente en cuanto a la revelación, entonces diré que sí. Pero creo francamente que hoy en día hay una característica en algunos creyentes que tienen un discernimiento de espíritus, que pueden percibir cosas que otros no perciben. Y es esa capacidad. Ahora, esto es en cuanto a los dones. Pero en estos 6 minutos que me quedan, dejadme dar una aplicación de algo que es necesario para todos. Porque sea el don, o tengas el don o no lo tengas, no es lo que importa en este punto. Lo que importa en este punto es que todos los que estamos aquí y todos los creyentes de la iglesia necesitan sabiduría, conocimiento y discernimiento. Y de hecho estas 3 palabras son mencionadas en la Biblia continuamente. Y la Biblia es clara en Santiago 1:5, si abrimos ahí la Biblia en Santiago, capítulo 1 y versículo 5, un pasaje bien conocido. Yo lo ponía en todos mis libros de texto cuando estudiaba bachillerato, porque me pedía al Señor ayuda. En el 1:5 de Santiago dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Os dais cuenta? El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si tenemos falta de sabiduría, pidámosla a Dios. Y, amados míos, yo le pido sabiduría a Dios porque estoy falto de ella. Porque sabiduría es esa habilidad de poner en práctica lo que Dios quiere cuando Dios quiere. Creo que esa es la mejor definición que puedo dar. En un momento de crisis, en un momento de decisión, sabiduría es hacer lo que Dios haría y como Dios lo haría. ¿Y qué necesidad tan grande? Es encontrar sabios en este mundo es muy difícil. No sé si fue el filósofo Sócrates que se paseaba por la ciudad de Atenas en pleno luz del día con una lámpara en sus manos. Una lámpara dando luz. Y alguien le preguntó: Sócrates, ¿qué haces tú por aquí? Y él dijo con esa voz que debía tener profunda e interesante, dijo: busco un hombre. Estaba buscando a alguien con sabiduría. Así que no sé si lo encontró, al menos con una linterna. A lo mejor lo pusieron ahí en el manicomio, pobre Sócrates. Pero hermanos, sabiduría. Nos faltan hombres sabios en la iglesia. Nos faltan hombres que sepan qué hacer y cómo hacerlo según los preceptos de Dios. ¿Cuál es la clave? Pide a Dios sabiduría. Salomón pidió sabiduría. Y ¿sabes una cosa? Creo que hay que ser sabio para pedir sabiduría. Un necio hubiera pedido dinero, hubiera pedido riquezas, hubiera pedido poder, Eso es lo que hubiera pedido un necio. Pero un sabio hubiera pedido sabiduría. Y eso me lleva al punto de que se necesita carácter para reconocer carácter. En castellano decimos: se cree el ladrón que todos son de su condición. Como van las noticias últimamente y la política, creo que todos son de esa condición, ¿no? Sin embargo, se necesita ser un hombre santo para reconocer la santidad. Sabiduría. Pidamos a Dios sabiduría. ¿Pero qué me dices del conocimiento? El profeta menor nos dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Conocimiento no es meros datos en la cabeza, mera información. Yo creo que hay una cosa llamada Google que es maravillosa. Antes decíamos: búscalo en el diccionario, ahora decimos: búscalo en el Google. Googlealo. Eso hay un montón de conocimiento. Pero no es este el conocimiento que la Biblia se está refiriendo. El conocimiento de Dios es una información que te transforma. Es un saber, un entender que cambia tu vida. Este es el conocimiento de Dios. Y por eso la Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Déjame deciros algo, y lo digo con cariño, lo digo con mucho cuidado, porque sé que algunos habéis estudiado y estáis estudiando cosas tan interesantes como química y biología o educación, y eso es muy interesante, es maravillosamente interesante. Pero creo, en mi opinión, que no hay conocimiento mayor en este mundo que el conocimiento de Dios. Amén.
El poder estudiar a Dios debe ser el mayor reto de nuestra vida. ¿Cómo es Él, su carácter, su persona? ¿Cómo es lo que Él ha hecho por nosotros? Por eso el estudio de la teología era el estudio durante la Alta Edad Media y hasta 1800 y poco, el estudio más grande que un hombre podía tener era cuando era teólogo. ¿Por qué? Porque había estudiado a Dios. Y realmente hay pocos teólogos hoy en día. Hay muchos que tienen opiniones y todo el mundo puede opinar sobre la Biblia, pero hay muy pocos teólogos. Hombres que han dedicado tiempo a estudiar a Dios. Y hermanos, nuestra oración es que toda nuestra congregación seáis teólogos. Podáis tener esa capacidad de estudiar a Dios y amarle con todo el corazón, porque ese conocimiento de Dios transformará nuestras vidas. Y debemos marcar algo, una vez más, lo digo con cuidado y con cariño. No menospreciemos el conocimiento. Animemos a nuestros hijos a que estudien. Animemos a nuestros jóvenes a que estudien, porque todo lo que Dios ha creado necesita ser conocido. Cuando tú estudias biología, estás viendo las obras de Dios. Estás viendo y conociendo cómo Él estudió con arte y con diseño y con propósito. Cuando tú estudias una flor botánica, tú estás viendo ahí cómo Dios obró y estás conociendo a Dios. Por eso no debemos desanimar a nuestros jóvenes que estudien, al contrario, debemos potenciarles. Aparte de que tengan un buen trabajo, no simplemente para que tengan un buen trabajo en el futuro, es para que tengan un buen conocimiento de Dios, que deben seguir estudiando. A la vez también, y lo digo con cariño, no desanimemos a nadie que estudie la Biblia. Uno de mis temores es que estamos menospreciando el conocimiento en la iglesia. Y aquellos que están intentando estudiar se dicen, uy, ¿tú qué te has creído que eres? Eres orgulloso. Yo he sacado mis títulos de la oficina para no ofender a nadie, porque creo que el conocimiento no define a la persona, el carácter define a la persona. Pero a la vez también digo, es necesario animar, sobre todo a los que están en el liderazgo y a los pastores, a que estudien la palabra de Dios. Porque hoy en día hay muchos que suben al púlpito y no saben qué decir porque no han estudiado a Dios y su palabra. ¿Qué necesidad tan grande tenemos de conocimiento? Termino, mi último punto. Sabiduría, conocimiento, pero ¿qué me decís de discernimiento? El discernimiento es esa habilidad que debe haber en nosotros de distinguir entre el bien y el mal. De saber. No aparece solamente aquí, he apuntado en mis notas, voy a leerlo directamente de mis notas para ganar tiempo. 3 pasajes que son interesantísimos. De hecho son 4. Nehemías 10:28. Nehemías se pone delante de la congregación, empieza a leer las escrituras. Dice que el resto del pueblo, Nehemías 10:28, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Ahí aparece la palabra de Dios. Para mí esto es una clave de cómo la iglesia debe adorar a Dios. Ayer enseñé a los jóvenes un vídeo sobre el problema de por qué muchos de los jóvenes, cuando cumplen 18, el 80% de los jóvenes, según estadísticas en Estados Unidos, se aparta de la iglesia. ¿Y sabes por qué decían? Porque hemos dedicado tiempo a hacer que los jóvenes se lo pasen pipa en vez de que aprendan de la palabra de Dios y sirvan a Dios. Y aquí estamos también viendo que debido a la educación secular de John Dewey, por ejemplo, al humanismo, hemos separado por cajas según las edades. Los preschoolers, los schoolers, los que tienen adolescentes, los preadolescentes, los jóvenes, cuando en realidad debemos adorar a Dios corporativamente. Debemos aprender a adorar a Dios como familia. Y ese será el mensaje para esta tarde, si el Señor nos permite poder predicarlo. Pero aquí el punto está en que cuando estaba todo el pueblo de Dios escuchando la ley de Dios, tenían discernimiento. No hacían clic y desconectaban. Estaban atentos con discernimiento. Salmo 14:4. No tienen discernimiento
todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Oh, amado, es mejor encontrarse a un oso que ha perdido sus crías que a un necio. Un fato en su necedad. Eso es, un fato en su necedad, parafraseando las palabras. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. También mencionado en 1 Corintios 12:10, lo hemos mencionado esta mañana, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Por último, Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuál es el problema en las iglesias de hoy en día? Falta de discernimiento, falta de conocimiento, falta de sabiduría. Y pedimos al Señor que nos dé esos dones de su gracia, por así decirlo, esas capacidades, que nos haga hombres y mujeres con discernimiento espiritual para que no nos enreden. Y nos dé sabiduría para saber cómo actuar. Y nos dé conocimiento. Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso es que de todo lo que he dicho hay un punto que debo finalizar y es el más importante. Todo lo que he dicho de nada sirve si no le tienes a Él, si no tienes a Cristo. Muchos quieren los dones, pero no al dador de los dones. Es como si mis hijos quisieran los regalos que yo les doy en Navidades. Los abrazaran, los cogieran y me pegaran una patada y se olvidaran de mí. Así hacemos con Dios. Queremos lo que Él nos da, pero no le queremos a Él. Quiere el Señor darnos un amor grande hacia Él, el autor y dador de la vida, que nos ama tanto que envió a su Hijo en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados y darnos la vida eterna. Esto es el Evangelio. Un niño puede aceptarlo. Yo soy pecador, estoy perdido, yéndome al infierno, sin Dios y sin esperanza, pero Dios me vio, me amó tanto que envió a su Hijo para rescatarme. Murió en la cruz para que de esta manera me limpiara, perdonara de todos mis pecados y me diera la vida eterna. Cree esto y serás salvo. Y quiera Dios darte, junto a Cristo, sabiduría, discernimiento y conocimiento del Todopoderoso. Vamos a darle. Sí, amado Padre, quieras tomar tu palabra y hacerla hincapié en nuestro corazón. Quieras ayudarnos, Señor, a que crezcamos en ese conocimiento de tu gracia, en esa sabiduría dada por ti, en ese discernimiento para distinguir el bien y el mal. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. No os mováis, voy a pedir a los niños que pasen, creo que tienen música especial y después pasamos la ofrenda y terminaremos su culto. ¿Sí? Vale.